Muy buenas y bienvenidos una vez más a The IF Show. En este octavo episodio y durante al menos un episodio más estaremos analizando una cuestión de tan lamentable como candente actualidad. Hablaremos del racismo, que desde el asesinato a manos de las fuerzas del orden público de la ciudad de Minnesota del ciudadano George Floyd el 25 de mayo de 2020, ha hecho levantar no solo las más numerosas alarmas sociales, sino también oleadas de protestas que, extendidas desde la ciudad estadounidense, han alcanzado casi que cualquier rincón del mundo, para mostrar su rechazo no solo al asesinato de George, sino también a esa absurda ideología que es el racismo. Va a ser un viaje extraordinariamente apasionante al que espero que no me faltéis. Acompañadme. Así pues, vamos a tratar de comenzar averiguando cuáles son los orígenes y las fundaciones del racismo. Fundaciones, ojo que no fundamentos, porque como tal el racismo fundamentos tener no tiene absolutamente ninguno. Todo ello para averiguar a santo de qué creernos tan absolutamente especiales o creer al prójimo tan absolutamente inferior en relación a unos cuantos rasgos distintivos como bien, por ejemplo, podría ser el color de nuestra piel. Y es que, ojo, aquí, en The IF Show, la tesis que sostenemos es que precisamente no son estos rasgos distintivos los que fundamentan el racismo. Lo que verdaderamente fundamenta el racismo es, por ejemplo, la división existente entre las clases sociales. Es, por ejemplo, el poder económico y fáctico derivado de la división de estas clases sociales. ¿Qué personas integran estas clases sociales? ¿Cómo ese poder económico y ese poder fáctico condiciona la manera en la que la historia está escrita? Porque recordad, la historia siempre la escriben los vencedores y nunca los vencidos. ¿Cómo esa forma de escribir la historia condiciona la cultura en la que vivimos? Cultura entendida como una sola, la cultura de la única raza verdaderamente existente a nivel humano, la raza humana. Y finalmente, cómo esta cultura queda definida a través de los numerosos lenguajes que los seres humanos utilizamos. ¿Para qué? Para catalogar, para etiquetar, para definir, para formar y para deformar el mundo que nos rodea. Va a ser un episodio absolutamente apasionante. Acompañadme. El asesinato de George Floyd, y no solo la muerte, que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, como hemos dicho en un principio, acaeció en la noche del 25 de mayo de 2020, en plena ola de COVID-19. Ahora bien, ya antes de la expansión a nivel global del COVID-19, había un virus extendido a nivel pandémico y global entre todos nosotros, con tasas de mortalidad extremadamente superiores a las del coronavirus, muchísimo antes de que en Wuhan se escapara el susodicho. Este virus parece, tan lamentable como incomprensiblemente, estar instalado en nuestro código genético, y se llama racismo. Y esto no lo digo yo, sino que también lo secunda el gran Spike Lee. Y es que, como vamos a ver en solo unos instantes, pareciera que estas diferencias entre nosotros, entre los integrantes de la única verdadera raza, la raza humana, han marcado desde los albores de toda civilización una distancia absolutamente insalvable entre nosotros, una distancia de la que además hemos sido cómplices de elevar al grado de persecución criminal por los siglos de los siglos. Amén. Y si digo amén es porque precisamente la búsqueda de estas fundaciones del racismo hay que comenzar haciéndola en el libro más traducido, más vendido del planeta. Sí, hablo de la palabra de Dios, hablo de la sacrosantérrima Biblia judeocristiana. Echémosle un vistazo. Y es que muchos, y no creáis que hace siglos, sino hace un máximo de 70 años, han querido buscar en este pasaje del Génesis de la Biblia judeocristiana que a continuación vamos a leer, una explicación, o mejor dicho, una justificación divina al origen del racismo. Prestadle la atención, por favor, que este párrafo no tiene desperdicio. Los hijos de Noé que salieron de la barca fueron Sem, Cam, padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé, y con sus descendientes se volvió a poblar la tierra. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día Noé bebió vino y se emborrachó, y se quedó tirado y desnudo en medio de su tienda de campaña. Cuando Cam, o sea, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus dos hermanos. Entonces, Sem y Jafet tomaron una capa, se la pusieron sobre sus propios hombros y con ella cubrieron a su padre. Para no verlo desnudo, se fueron caminando hacia atrás y mirando a otro lado. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo menor había hecho con él, dijo: «Maldito sea Canaán, será el esclavo más bajo de sus dos hermanos». Luego añadió:
Bendito sea el Señor, Dios de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Dios permita que Jafet pueda extenderse, que viva en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió todavía 350 años, así que murió cuando tenía 950 años. Génesis 9, del 18 al 29. Como podemos ver, a expensas del juicio que podamos hacer del valor narrativo de este episodio para así evaluar los obvios agujeros tanto argumentales como argumentativos de la Biblia, y es que veamos que en un versículo Noé está plantando una viña y en el siguiente ya no solo ha crecido, florecido y dado sus frutos, sino que también le ha dado tiempo a cosechar, prensar la uva, dejarla fermentar, servirla, pegarse unos tragos y ponerse completamente ebrios con ello. Que, ojo, con razón los personajes bíblicos duraban cientos de años, por cierto, es que a ese ritmo a mí no me extraña. El tema es que hay de fondo una cuestión que en muchos casos puede ser tildada de racista y que, como tal, ha servido a muchos supuestos estudiosos de los últimos 40 siglos para justificar el racismo en nombre de la palabra de Dios. Y es que, al parecer, de acuerdo a estos supuestos estudiosos, Cam representaría al pueblo negro como Seth lo haría respecto al judío y al árabe, y Jafet al blanco, de modo que Noé estaría condenando a su nieto negro, hijo de su hijo Cam, también negro, a ser esclavo de todos los demás seres de la tierra. Y es que, ateniéndonos al caso místico de la Biblia, sería Noé, a través de sus esposas, hijos y nietos, los que se encargarían de repoblar una desolada tierra después de 40 años de vagar por la superficie inundada de la tierra en un barquito en el que daba cabida a todos los animales de ella. ¿Difícil de creer? También lo es que la Tierra es plana, y no por ello dejó de sustentarse que lo era hasta que Copérnico y Galileo dieron sendos puñetazos en la mesa de una institución, la eclesiástica, que ha vivido siempre de tratar que nada que pudiere poner en tela de juicio sus fundamentos fuera investigado, y mucho menos demostrado, así como de someternos a todas las creencias que, instauradas por ella misma, llegó a elevar al grado de dogma. Estaríamos hablando, por tanto, y en cualquier caso, de que dentro de este obvio misticismo que señala la Biblia, la raza humana sería, por naturaleza, una raza endógama. Y la endogamia, para aquellos que no lo sepáis, es algo que precisamente debilita la especie, enferma la sangre, nos hace propensos a una peor vida y a una muerte mucho más prematura. Es algo, por ejemplo, como lo que ocurrió dentro de la dinastía de los Austrias, la dinastía monárquica que reinó en España durante los siglos XVI o XVII, y también un fenómeno bastante extendido en el sur de los Estados Unidos. Pero antes de seguir adelante, por favor, analicemos dentro de este mismo párrafo de la Biblia qué ocurre con la paternidad, es decir, ¿por qué la Biblia está tan llena de padres tan tristemente paupérrimos? El mismísimo Dios en persona castiga a su hijo adolescente, Lucifer, por algo que hemos hecho todos siendo adolescentes, rebelarnos, porque esa es la naturaleza del adolescente, encontrar su sitio en este mundo, y para ello hay que rebelarse contra la percepción de niños indefensos que nuestros padres tienen de su prole, incluso mucho más allá de la adolescencia. Y no lo hace con un castigo comedido, ni mucho menos. Lo hace obligándole a reinar en el infierno como maestro torturador per secula seculorum. ¿Qué padre querría algo así para su hijo, por muy horriblemente que se hubiera comportado este último? Luego, el propio Dios manda a su hijo a morir víctima de una de las peores formas de tortura que se conocieron en el Imperio Romano, la crucifixión. Además de que, misterio de la Santísima Trinidad mediante, cometió suicidio, de modo que él mismo, de acuerdo a su propia ética descrita en este libro al que ahora nos referimos, la Biblia, por si alguno lo ha olvidado, se condenó al mismo caldero hirviendo al que había ya de por sí condenado a su hijo Lucifer e incluso, por la misma lógica, a su propio hijo Jesucristo, además de a una paloma que por allí pasaba y que preñó a una virgen. Vaya usted a saber. Y por si no estáis contentos con esto, Noé, en primer lugar como padre de su familia y en segundo como padre, al parecer, de toda la humanidad, fue él el que se emborrachó, fue él el que se desnudó y fue él el que condenó no solo a su hijo, que en principio era el que había hecho algo al parecer malo, sino al hijo de su hijo, a Canaán, a su nieto. Y ojo, que por cierto, ¿qué tipo de pecado es emborracharse y desnudarse? Que si esto verdaderamente fuera un pecado tal que nos maldijera a todos a ser esclavos, no creo que quedara un solo ser humano sobre la faz de esta tierra, ya fuera plana o ya fuera redonda, que quedara 100% libre.
y es que como precisamente dice la Biblia unos episodios más adelante, que quien esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero no, o sea, no contento con ser Noé el que se desnudó, con ser el que se emborrachó, como digo, no solo no condena a su hijo, sino que condena al hijo de su hijo, a su nieto. ¿Qué me estoy perdiendo? Cuando Cam, o sea, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron una capa, se la pusieron sobre sus propios hombros y con ella cubrieron a su padre. Para no verlo desnudo, se fueron caminando hacia atrás y mirando hacia otro lado. Lo primero, lo más obvio, ¿por qué caminaron de espaldas mirando hacia otro lado? ¿Por qué no caminaron de frente dejando a su padre a sus espaldas si es que no querían verlo? Esto, en principio, para mí no tiene absolutamente ninguna lógica. Y otra cosa que no tiene lógica es que del verbo contárselo hagamos la interpretación, porque claro, de la Biblia siempre se extraen interpretaciones de que este cuento, este contárselo, en realidad se tradujere como burlarse de su padre. ¿En qué cabeza cabe? Yo creo, y perdónenme los que se ofendan, pero que en este caso Noé estaba experimentando ya. Tengamos en cuenta que estamos hablando de gente que duraba centenares y centenares de años, episodios de demencia senil, y que como precisamente era la moda de la época, me caes mal, te maldigo. Pero ojo, si eso es ser un padre, y más el padre de toda la humanidad, yo, con cariño y con respeto, prefiero quedarme huérfano. Que por cierto, ya que me acabo de ganar un montón de enemigos, voy a hacer méritos por ganarme unos cuantos más. ¿Quién dice que un ser omnipotente, omnipresente, omnisapiente, vaya a utilizar una herramienta tan subjetiva y, en definitiva, tan exigua como el lenguaje para poner su palabra, para fijar su palabra en un soporte? Y de hacerlo, ¿por qué elegir el hebreo entre absolutamente todos los idiomas existentes en función del mito de la Torre de Babel? Es decir, ¿por qué utilizó el hebreo y no utilizó el chino? ¿Por qué utilizó el hebreo y no utilizó el fenicio, el griego, el arameo, el sumerio? Cualquiera. Esto no tiene mucho sentido para mí. Y es que si hay un lenguaje universal, el lenguaje más universal para toda la humanidad, ese es el lenguaje de los números. Si Dios verdaderamente tiene que escribir algo, lo va a escribir en números. Y fijaos, 2 más 2 es 4 en cualquier cultura. La suma de los ángulos de un triángulo siempre suma 180. Y la gravedad en cualquier parte de la Tierra, ya fuere una Tierra plana o una Tierra, como en este caso lo es, redonda, bueno, achatada por los polos, es 9,8 metros por segundo cuadrado. Eso no lo cambia nadie. Si yo verdaderamente fuera un ser omnisapiente, omnipresente, omnipoderoso, omnipotencial, desde luego que no me reduciría a la futilidad, a la subjetividad de una herramienta tan débil como en principio lo es un lenguaje, salvando, como digo, en excepción, el lenguaje de los números, que para algo las matemáticas son ciencias exactas. Reflexionad. De vuelta a este pasaje bíblico, conocido, por cierto, como la maldición de Canaán, por obvias razones, tengo otra serie de preguntas que hacerme. La primera, ¿dónde veis vosotros que en todo este fragmento se mencione el color de la piel de Cam, el de Jafet, el de Sem, el de alguno de ellos? Punto primero. Punto segundo, según estos estudiosos de los que hemos hablado, ¿cómo es posible que Cam represente a los negros, que Sem represente a los judíos y a los árabes y que Jafet represente a los blancos? Es decir, es completamente posible. Pero ¿qué pasa con los chinos? ¿Qué pasa con los latinos? ¿Qué pasa con los esquimales? ¿Por qué un ser omnipresente, omnisapiente, omnipoderoso no conocía de la existencia de estas razas? ¿O qué? Esta parte no la entiendo tampoco en la Biblia. Si queréis explicármela, por favor, aquí abajo tenéis la caja de comentarios y os ruego que lo hagáis, porque la verdad que estoy absolutamente perdido al respecto. Lo peor de todo esto que os estoy contando es que este pasaje de la Biblia, ya digo, la maldición de Canaán, fue utilizado hasta entrado el siglo XX en la política colonialista belga, francesa, española, portuguesa, para explicar a los africanos por qué tenían que estar, además de con la carga del pecado capital, otra carga gratuita que nos ofrece la tradición judeocristiana, con esta maldición de Canaán a sus hombros, que básicamente les obligaba a vivir con la asunción de que verdaderamente habían nacido para la servidumbre. ¿En qué mundo vivimos?
Y muchos de vosotros me preguntaréis precisamente por qué, citando al grandísimo Groucho Marx, siempre digo aquello de no pertenecería a ningún club que me aceptare como socio. Y añado, mucho menos al humano. Y es que no hay peor crítica que la historia del ser humano se hace a sí misma en su propio desarrollo. Vamos a ver en el siguiente bloque cómo era esto del racismo en la antigüedad clásica, Grecia y Roma, y lo vamos a hacer precisamente a través de uno de los grandes filósofos de la historia, el señor Aristóteles. Acompañadme. Y de una enseñanza clásica, la de la Biblia, vamos a pasar a otra, la de Aristóteles. Es innegable, absolutamente innegable, el aporte del pensamiento aristotélico al pensamiento moderno, concretamente dentro del mundo o de la cultura occidental. Ahora bien, también es innegable que Aristóteles la lió parda, es decir, se equivocó, o mejor dicho, la fregó, en relación, por ejemplo, a sus tratados naturalistas o a sus tratados de anatomía humana. Igualmente, Aristóteles hizo lo suyo en la alimentación de esta teoría de la supremacía de unas razas respecto a otras, que inmediatamente pasó a adoptar la Iglesia cristiana, católica, apostólica y romana, sobre todo a lo largo de la Edad Media, y que no fue sustituida sino hasta el albor del Renacimiento por otra doctrina que en principio era mucho menos dogmática, tanto en relación a lo divino como, por supuesto, a lo humano. Esta era la doctrina platónica, el profesor de Aristóteles, Platón. Es un poco confuso, pero se lo voy a aclarar en los siguientes bloques. Avancemos. Si bien desde los albores de la humanidad han existido prácticas de segregación y de discriminación social, así como de enaltecimiento del grupo propio en relación al grupo ajeno, al grupo de otros, bien es cierto también que Aristóteles fue precisamente uno de los primeros en dejar constancia escrita de ello. Tengamos en primer lugar en cuenta que en muchas lenguas el concepto de comunidad o de humanidad se equipara al de hombre en tanto que ser humano, que del sexismo ya bien nos ocuparemos en otro episodio. De ahí que podamos extraer una interpretación muy positiva. Esta es la de la comunidad es humana, sin importar las distinciones, pero también otra extremadamente negativa. Los humanos somos la comunidad y, por tanto, cualquier miembro que no forme parte de nuestra comunidad no es humano. Esto, además, se mezcla con la necesidad de muchas comunidades de validarse a sí misma, tratando de hacer prevalecer unos valores universales en relación a los valores de otras comunidades, tratando de encontrar en ellos la piedra filosofal de unos valores universales, que en definitiva no se trata más que de mirarnos el ombligo, de decir lo bonito que es el nuestro, lo feo que es el ajeno, lo importante, lo universal, lo humano que es el nuestro, y si eres diferente, te jodiste, con perdón de mi francés, porque los humanos no aprendemos aquello de en la diversidad está el gusto, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Se trata en definitiva del famoso adagio atribuido a Clint Eastwood que dice aquello de las opiniones, señoras y señores, son como los traseros. Todos tenemos uno. Todos pensamos que el nuestro huele maravillosamente en relación a cualquier otro. Pero lo cierto es que todos huelen a puro estiércol humano. Y ahora os preguntaréis, ¿qué tiene que ver todo esto con Aristóteles y con el racismo? Vamos a verlo. Pues que Aristóteles, como todos nosotros, también tenía su opinión. Ahora bien, él la dejó por escrito. Y por suerte o por desgracia acabó convirtiéndose en una de las líneas más influyentes del pensamiento dentro de la cultura y del mundo occidental, impulsada, por supuesto, como hemos comentado, por ese órgano difusor de la cultura que fue la Iglesia cristiana, católica, apostólica y romana, principalmente durante todos los siglos, y fueron muchísimos, que duró la Edad Media, tanto la Alta Edad Media como la Baja Edad Media. Así pues, cabe plantearse cuál fue la doctrina aristotélica en relación a la segregación y a la discriminación racial. Veámoslo. Entre las avanzadas civilizaciones del pasado podemos contar con la de los sumerios en Mesopotamia, la del antiguo Egipto y la de la China antigua, además de la minoica, la micénica, la fenicia, la de los hititas, la de los persas en Oriente Próximo, la del reino nubio en África y, por supuesto, la de todas las culturas que el invasor europeo se encontró al llegar a América en 1492. En la historia cultural europea fueron las ciudades-estado griegas de donde nació la primera civilización avanzada y de donde surgió la cultura helénica, cuya herencia recogió el Imperio Romano.
y si bien cualquier visitante del presente se sorprendería por la carencia de homogeneidad de estas civilizaciones, teniéndolas por mucho más multiculturales que cualquier civilización presente, bien es cierto que en todas ellas no solo se dio, sino que se asentaron sobre una construcción social que, a todas luces, a día de hoy nos parecería absolutamente repugnante: la esclavitud. Ahora bien, esa institución social de la esclavitud, si bien nos pudiere dar a nuestros ojos presentes la sensación de alzarse sobre una concepción racista de dichas sociedades, debidamente habría de ser puesta en una perspectiva que bien cabría analizar bajo la lente del microscopio de la historia. Y es que si bien los esclavos, como demuestran las muchas de sus sublevaciones de las que aún a día de hoy guardamos registro, no estaban de acuerdo con su situación, era esta una que recaía muchas más veces en sucesos de índole expansionista y conquistadora por parte de las diferentes civilizaciones mencionadas que propiamente en la concepción de unos seres humanos como inferiores a otros, por cualesquiera motivos de índole racista queramos pensar. Es decir, en primer lugar, los esclavos luchaban por salir de su situación, no por derrocar la esclavitud. Y es que precisamente, en segundo lugar, la esclavitud era una institución ampliamente aceptada, tanto por vencedores como por vencidos, lo que además resulta en que esta ideología no era una ideología con base racista, sino una ideología a lo sumo con base belicista y triunfalista, es decir, perdías la batalla y era obvio que el vencedor iba a tomarte como esclavo. Ganabas la batalla y era obvio que tenías que tomar a los vencidos como esclavo. Pero vuelvo a decir, no con una base racista. Pero bueno, nos estamos yendo de la cuestión. ¿Qué opinaba Aristóteles del racismo? Pues lo primero es entender qué tipo de segregación hacía Aristóteles. Entendiendo segregación, ojo al dato, como la acción o el efecto de segregar, es decir, de separar una cosa de otra para que siga existiendo de forma independiente. ¿Y qué era lo que segregaba Aristóteles? Muy sencillo, helenos de bárbaros. Pero, punto 1, lo hacía como un concepto asimétrico e irreconciliable. Y, punto 2, bárbaro no tiene la definición que tiene a día de hoy. Bárbaro, en la antigua Grecia, significaba simple y llanamente extranjero, y no lo que queremos decir a día de hoy con la palabra bárbaro. Es decir, una persona que comete actos violentos, crueles, inhumanos o propios de una persona no civilizada, y que como podéis ver tiene como sinónimo el de salvaje, una persona que es incivilizada, con poca cultura y generalmente ruda o grosera, en un término que, como podéis ver en pantalla, resulta de un préstamo del siglo XIII del latín barbarus, que a su vez fue robado del griego bárbaros, que se refería inicialmente a los pueblos extranjeros en general. ¿Significa eso que Aristóteles no discriminaba? No, en absoluto. Tal y como hemos dicho al principio, Aristóteles fue precisamente el primero en sistematizar una etnografía que no solo separaba a los extranjeros, es decir, a los bárbaros, de los helenos, es decir, de los nacionales, un concepto que obviamente luego se expandió por toda la Helade, la Grecia clásica, y que posteriormente incluso fue adoptado por los romanos, sino que precisamente en esta segregación había una connotación claramente peyorativa, en la que los esclavos, de acuerdo a sus orígenes y de acuerdo al origen de sus costumbres, pues precisamente eran menos que los nacionales griegos y, por tanto, de hecho, estaban destinados a la servidumbre, destinados a la esclavitud. Esto, de hecho, se lo enseñó Aristóteles a su discípulo más famoso, el gran Alejandro Magno, a quien le decía que a estos esclavos, a estos siervos, había que tratarlos como animales. ¿Es a todas luces esta lógica aristotélica racista? Yo diría que sí, pero analicémoslo en el siguiente bloque. Por supuesto que esta lógica era a todas luces racista, y además de racista era xenófoba, otra palabra por cierto que viene del griego, xenos, extranjero, fobia, odio. Mucho más cuando precisamente Aristóteles, como hemos comentado, fue el primero que trató de sistematizar una etnografía que hablaba de cómo eran los rasgos físicos de cada integrante de cada comunidad que rodeaba a la Hélade, es decir, a la Grecia clásica, en función de cuáles eran las condiciones ambientales
en las que estas comunidades vivían. Una idea, por cierto, retomada con cierto entusiasmo por cantidad de pensadores del siglo XVIII. Ahora bien, en ningún momento dijo Aristóteles que el mundo sería mejor sin bárbaros, que es parece ser uno de los pilares fundamentales del racismo contemporáneo. Es decir, Aristóteles tenía la absoluta certeza de que los bárbaros, seres humanos de mayor o menor calidad, pertenecían a donde estaban, porque precisamente de ellos era de donde extraían los siervos, de donde extraían los esclavos. Y no, como digo, esa relación, esa sensación que hay en el racismo contemporáneo de el miedo a otras especies, porque, como diría el gran maestro Jedi Yoda, con mucha sabiduría, el miedo es lo que lleva a la ira es lo que lleva al odio, y el odio es lo que lleva al lado oscuro. En definitiva, racistas del mundo, os reto hoy aquí en The F Show a demostrar que no tenéis sino miedo de otras etnias, de la única raza existente, la raza humana. Creo que ya hemos tenido todos bastante al respecto del tema del racismo por hoy, pero no me gustaría irme sin compartir con vosotros un último concepto sobre el que me gustaría que además reflexionarais, porque va a ser de vital importancia para la segunda entrega de esta breve historia del racismo que hemos empezado compartiendo hoy y que terminaremos compartiendo el domingo que viene. El concepto es el de etnocentrismo, que como su propio nombre indica, implica poner a la etnia, a la sociedad o a la comunidad de uno en el centro de la importancia en relación a otras comunidades, sociedades o etnias que se consideran menos importantes y por lo tanto de un menor valor. El ejemplo que os traigo, además de un ejemplo, es una crítica de este propio concepto del etnocentrismo, ya que parece ser una fundación más que plausible para esta ideología absolutamente ilógica que es el racismo. Analicemos este ejemplo. En el mundo árabe, la mujer elige ir, en el mundo islámico, sobre todo, la mujer elige ir con la cabeza tapada, o incluso con el cuerpo tapado en el caso de los burkas. Desde Occidente juzgamos este comportamiento como un comportamiento sexista, como un comportamiento machista, como un comportamiento muchas veces humillante y vejatorio hacia la mujer. Ahora bien, yo me pregunto, ¿y con nuestras monjas no pasa exactamente lo mismo? ¿Por qué consideramos lo que hacen nuestras monjas una tradición, pero no podemos aceptar que la mujer musulmana elija vestir un velo o elija vestir un burka? Reflexionadlo, y si queréis acribilladme con vuestras reflexiones, por favor, dejádmelo aquí en comentarios. Vamos a la despedida. Disculpadme, un último apunte. En el episodio de la semana que viene vamos a analizar precisamente este concepto del etnocentrismo junto a otros como el de prejuicios, estereotipos e incluso el del lenguaje utilizado como arma por parte de los racistas. Y no solo por parte de los racistas, sino por parte de la cultura tal y como ha venido dándose por los siglos de los siglos. Amén. Y es que, ¿alguna vez habéis buscado negro en el diccionario? Os reto a que lo hagáis y os reto a que compartáis vuestras reflexiones al respecto conmigo en los comentarios. Ahora sí, vamos a la despedida. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado lo que hayáis visto. Nos vemos la semana que viene con la segunda entrega de esta breve historia del racismo, en la que daremos un paseo desde los albores de la Edad Moderna hasta entrado ya el siglo en el que estamos, el siglo XXI. Por favor, suscribiros, tocad la campanita, tocad las manitos, mucho mejor si es con el pulgar hacia arriba, y sobre todo dejadme el mayor número de comentarios posibles, que prometo responderlos a todos. Nos vemos la semana que viene, un domingo más, a las 11 de la mañana del Ecuador continental y a las 6 de la tarde de la España peninsular. No faltéis a la cita.